Hola, buenas. En el vídeo que vamos a ver a continuación, el Comité de Empresa de Inquitez S.A. va a tratar de explicar los entresijos ocurridos en esta empresa ubicada en Andoain y dedicada a la fabricación de fibras de poliéster, que se encuentra en fase de liquidación tras 50 años de historia. Mi nombre es Ángel San José y lo que a continuación voy a relatar lo hago en nombre de todos los trabajadores y trabajadoras de Inquitez, que son los verdaderos perjudicados de toda esta historia. Bueno, vamos a comenzar con un poco de historia sobre Inquitez. Inquitez comenzó su andadura a mediados de los años 50, produciendo fibra de poliamida cortada, abriéndose rápido paso en el mercado, ampliando durante la década de los años 60-70 la producción a poliamida de hilo continuo, para lo que construyó una nueva planta. Inquitez proporcionó un notable mercado de trabajo entre la población de Andoain y los alrededores, llegando en la década de los 80 a albergar a cerca de 250 trabajadores, ya que amplió su producción instalando maquinaria para producir fibra de poliéster. Esta fibra se utilizaba mayormente para el mercado de la automoción, mercado en auge en dicho periodo, llegando a ser Inquitez una de las más importantes empresas nacionales en este sector. Filial de Etniace, otra empresa importante química y textil, se llegaron a obtener beneficios de hasta 320 millones de las antiguas pesetas, como consta en las cuentas del año 1988 de Etniace. Tras la quiebra de Etniace, en el año 93, esta tuvo que pagar parte de las deudas con acciones de Inquitez y fueron entregadas a modo de pago al Banco Español de Crédito, Banesto, quien pasó a ser el propietario de la entidad, obteniendo beneficios como venía siendo habitual en Inquitez desde sus comienzos. Bueno, tras la compra de Banesto, al ser una entidad bancaria, pues realmente adquirió Inquitez a modo de cobro de una deuda, por lo cual era una empresa que realmente no le hacía importancia. Por lo que en el año 2000 esta fue vendida a la seda de Barcelona por 20 millones de euros. La seda de Barcelona, en aquel momento, empezó a cambiar, a dar un giro a su producción, centrándose en el mercado del poliéster, fabricación de gránulo de poliéster, ya que la poliamida se estaba volviendo un mercado bastante duro debido a que en Asia se empezó a fabricar la poliamida y eran los mayores importantes productores de caprolactama, el material principal para la fabricación de este tipo de fibras. Al centrarse en el mercado de poliéster, la filial Inquitez, la materia prima que utilizaba venía directamente de la seda de Barcelona, lo que abarataba los costes de producción, resultando más beneficiosa el producto final. No obstante, la directiva y los accionistas de Inquitez, que venían siendo los mismos que anteriormente, antes de ser filial de la seda, estaban empeñados en resurgir la poliamida en la empresa Inquitez. Mercado difícil, y aunque hicieron inversiones en la fábrica de hilo continuo, estas al final no resultaron productivas. Como la seda de Barcelona tenía su sede central en Cataluña, realmente esta fábrica ubicada en Andoain, Guipúzcoa, no le era de gran interés. Por lo cual, a lo que se dedicó fue a explotarla, recalificar los terrenos y ejercer sobre el total de las instalaciones de Inquitez varias hipotecas para pedir diversos préstamos. La última tasación que se tiene constancia de los terrenos después de la recalificación por parte de la seda es de 36 millones de euros.
Tras 6 años en la seda de Barcelona, esta decidió deshacerse de Inquitez. Y desgraciadamente, en mayo del 2006, la dirección industrial y accionistas de toda la vida de Inquitez vieron la oportunidad de dar bocado a algo que conocían bien y que sabían que devolvería beneficios a no muy largo plazo. Pero para ello necesitaban asesoramiento, ya que la empresa quedó hipotecada y bajo mínimos tras su estancia en la seda, aunque los trabajadores de plantilla seguían trabajando como de costumbre. Quizás sería para los únicos que no había cambiado casi nada, solo pequeños incrementos salariales conseguidos tras luchar y trabajar para conseguir firmar los convenios, con huelgas inclusive para llegar a esta firma. Y aquí es donde entra en juego Norgestión. ¿Quién mejor para llevar a cabo esta acción? Para reflotar la empresa, como dicen ellos. No hay más que visitar su página web para poder leer de cuál es su forma de trabajar y qué es lo que se dedican a hacer con las empresas. Norgestión creó una pequeña firma con los accionistas anteriores de Inquitez. A esta firma la llamaron Rumbenflith. Y Rumbenflith se hizo con las acciones de Inquitez por parte de la seda en mayo del 2006, de la manera que veremos a continuación. La seda lo que hizo llegar fue un acuerdo a Rumbenflith por el que le cedía la totalidad de las acciones, haciéndose cargo de una deuda que tenía con la Tesorería General de la Seguridad Social, con una hipoteca sobre los terrenos de Inquitez. Esta deuda ascendía a 14 millones de euros. El resto, hasta los 24 millones de euros que salía en prensa, fue la aportación que hicieron esta firma a la seda de Barcelona para la adquisición de la totalidad de las acciones. Durante el tiempo que estuvo Rumbenflith, lo que hizo fue, primeramente, cerrar la fábrica de hilo continuo, ya que no le resultaba beneficiosa, después de haber realizado las inversiones que hizo para construir en la planta una nueva sección para fabricar hilo continuo. En mayo del 2008, Rumbenflith continúa con la misma estrategia con la empresa Inquitez. En este caso, en el registro de lo mercantil sí aparece una absorción de la totalidad de las acciones, pasan a ser a Inquitez S.A., quedando eliminada la firma Rumbenflith Sociedad Limitada. El nuevo director pasa a ser Miguel Ángel Martín, yerno del anterior director de la firma, el señor Sastre. En esta transacción no hay ningún tipo de compra, es simplemente una sucesión universal de la totalidad de las acciones, registrándolo de nuevo como una sociedad anónima. Pero adquiriendo la firma Inquitez S.A. la deuda que le pasó la seda de Barcelona sobre la hipoteca de los terrenos a favor de la Seguridad Social, que ascendía a 14 millones de euros. Tras su paso y las inversiones, los gastos, todo lo acometió como deuda sobre Inquitez, por lo que el importe de esta deuda ascendió a 40 millones de euros, cosa que provocó llevar a la empresa a un concurso de acreedores. A finales del 2008 es cuando el director Miguel Ángel Martín reúne al comité y nos declara que la empresa está produciendo pérdidas, que el encarecimiento de la materia prima para realizar la poliamida hace insostenible mantener la planta de poliamida que quedaba activa en las instalaciones de Inquitez. Es por ello que decide abrir un proceso de concurso de acreedores y 2 expedientes de regulación, uno de ellos con extinción de 70 trabajadores y el otro con la suspensión del resto de la plantilla. Desde el Comité de Empresa y desde la Asamblea de Trabajadores no aceptamos los 70 despidos, por lo cual se empiezan movilizaciones, manifestaciones y todo tipo de presión mediática para reducir
lo que al final se consigue a 30 trabajadores que firman de forma voluntaria su baja en la empresa. En las negociaciones del citado ERE nos dan a presentar al que supuestamente es el presidente de la compañía Inquitez S.A., el señor Luis María Rodrigo. Resulta que en los papeles de Inquitez en ningún momento figura como presidente la citada persona. Lo único que conseguimos saber es que es un directivo más de Norgestión. Siguiendo su teatro, reuniéndose con el comité, Luis María Rodrigo nos hace saber que ha despedido como director de la empresa Inquitez al señor Miguel Ángel Martín, que recordemos que era uno de los principales accionistas de la firma. Y es cuando nos presenta al nuevo director, el señor Santiago Barba, que se va a hacer cargo de la empresa Inquitez y que va a llevar a cabo el concurso de acreedores y los citados expedientes de regulación. La primera maniobra que hizo el señor Santiago Barba fue comentar a los trabajadores de Inquitez a través del comité que una de las soluciones para conseguir fondos para llevar a cabo el plan de viabilidad era la planta de cogeneración. Hay que recordar que Inquitez tiene una planta de cogeneración que produce electricidad para la fabricación total de la empresa y un excedente que normalmente se vendía a Iberdrola. Comentó que estaban interesados por parte del ente vasco de energía perteneciente al gobierno vasco en comprar acciones de la planta de cogeneración, pero para ello lo que hubo que hacer fue segregar la empresa y crear una nueva empresa llamada CER. Esto pasó tras haber hecho una reforma en la cogeneración, reforma que pagó Inquitez S.A. y que quedó en los gastos de esta empresa. Al separarse, se vendió una parte de las acciones al ente vasco de energía y el resto de las acciones se quedó en Inquitez, la mayoría de ellas. Pero los trabajadores que conformaban esta planta pasaron a pertenecer a la nueva empresa, con lo que dejaron de pertenecer a la plantilla de Inquitez. Y esta fue la primera parte de la segregación de Inquitez. Tras esta primera fase de la venta de cogeneración, continuó el proyecto del plan de viabilidad. Esta vez fue el gobierno vasco el que empezó a dar su apoyo, bien con avales bancarios y bien con ayudas económicas del dinero público, a Inquitez S.A. para poder construir la planta de reciclado de PET. Esta planta de reciclado de PET pasaba por comprar una maquinaria que se trajo de una empresa alemana, empresa que también quiso ser partícipe de la nueva planta y lo hizo a modo de ser accionista en parte de la planta de reciclaje. La sorpresa fue que en vez de seguir el plan de viabilidad e instalar una planta de reciclaje en Inquitez para recuperar la veintena de puestos que habían quedado como excedencia del cierre de la planta de poliamida, lo que hizo el señor Santiago Barba fue crear una nueva empresa ajena a Inquitez, en la que sí era el mayor accionista, pero que no pertenecía a la empresa Inquitez S.A. En ella no se reincorporó ninguno de los citados trabajadores. Todo lo contrario, se trajeron trabajadores ajenos a la empresa, trabajadores con bajo coste, que rondaban los 900 euros brutos, y saltándose así el plan de viabilidad, con ayuda, como hemos dicho, del gobierno vasco y dando el visto bueno a través del juzgado de lo mercantil. Tras poner en marcha la planta de reciclaje, nos quedamos con Inquitez, que solo le quedan las plantas de producción de lámina de PET y de fibra de poliéster para automoción, ya que la cogeneración había quedado segregada y constituida como una nueva empresa llamada CER, y la planta de reciclaje, que era el plan de viabilidad, como Ecopet. Esto es insostenible para Inquitez, que quedó con la deuda concursal después de una quita y una firma
de convenio a acreedores para pagar el resto de la deuda en un periodo de 5 años. Pero la producción de Inquitez hacía insostenible el poder pagar las deudas y a la vez poder pagar a todos los trabajadores, ya que no se devolvió el puesto de trabajo a esta veintena de trabajadores, por lo que seguíamos estando en constantes expedientes de regulación de suspensión. Y es cuando llega el proceso de liquidación. El señor Santiago Barba manda al juzgado de la mercantil una solicitud de liquidación de Inquitez y en el juzgado de lo mercantil no revisan el plan de viabilidad que había propuesto para llevar a cabo el concurso de acreedores, sabiendo que se ha constituido una nueva empresa en vez de anexarla a Inquitez y seguir adelante con el proyecto. El juez acepta el plan de liquidación de Inquitez y es en el punto en el que nos encontramos ahora. Un plan de liquidación que pasa por hacerlo en 2 fases. Primera fase con 68 despedidos y una segunda fase con el resto del personal hasta una totalidad de 110 trabajadores que actualmente trabajaban en Inquitez y que, como dato curioso, la empresa sigue funcionando, sigue trabajando. La intención no pasa sino por la continuidad de la empresa y la búsqueda de algún comprador alternativo. Comprador alternativo que desde el comité de empresa y desde los trabajadores creemos que son los mismos accionistas de siempre, que lo único que pretenden es borrar la deuda que tenían tras el concurso de acreedores. Ya tienen segregadas las otras 2 empresas y es recomprar y seguir con la continuidad de Inquitez en su totalidad, pero con 3 empresas diferentes. Para ello, y para seguir con la producción, ya que una empresa que está en liquidación no puede vender en el mercado, de Renorgestión se constituye una nueva firma llamada Ecorrec, que es la que se encarga de vender en el mercado la producción que actualmente sigue realizando Inquitez en su segunda fase de liquidación. Para ello, el juzgado de lo mercantil asigna administradores concursales que vuelven a retener sueldos a los trabajadores, como ya lo hizo en el año 2008, cuando comenzó el proceso de concurso a acreedores. Los afectados reales de todo esto son los trabajadores y trabajadoras de Inquitez. Queremos dar constancia de ello. Queremos que se sepa que no se ha puesto con nosotros en contacto ninguno de los acreedores del concurso, que no se les ha oído mencionar ni protestar en ningún medio de comunicación. Solo a nosotros, a los trabajadores de Inquitez, son los que se nos oye. Queremos decir lo que ocurre, lo que ha ocurrido, los apoyos que ha tenido por parte del Gobierno, la pasividad del juzgado mercantil para no replicar ante la segregación de la empresa y no llevar a cabo el plan de viabilidad después de haber recibido todas las ayudas necesarias para llevarla a cabo. Queremos denunciar que la empresa lo que ha hecho ha sido robarnos parte de las secciones que teníamos y llevar una liquidación para quitarse las deudas y seguir con la producción. Y queremos que sepan que no lo vamos a permitir, que estaremos en las instalaciones de Inquitez hasta que esto se resuelva o de una manera se reniegue del expediente de liquidación que ha aceptado el juzgado de lo mercantil. Queremos matizar cuál es la situación de los trabajadores de Inquitez. Los trabajadores de Inquitez tenemos retenidas pagas extraordinarias desde el año 2008 y del año 2009,
Cada vez que vinieron los administradores concursales, nos retuvieron parte de los sueldos. En la fase de liquidación nos han retenido parte del sueldo de abril y la integridad del sueldo de mayo. Las indemnizaciones que debiéramos de cobrar por la liquidación pasan a hacerse cargo de ellas el Fogasa. Que recordemos que con los últimos recortes del Estado español por parte del señor Rajoy, estas han bajado su cuantía, con lo que las pérdidas de los trabajadores pueden oscilar entre los 30 y 50.000 euros, dependiendo de cada caso. Lo que solicitamos los trabajadores es que se revise el caso de Inquitez. Lo que no se puede permitir es que haya una continuidad de empresa y que esa continuidad de empresa no pase porque los trabajadores que estábamos en Inquitez continuemos trabajando en Inquitez. Lo que queremos hacer saber es que si hay un nuevo comprador, ese comprador debería de pasar por hablar con los trabajadores de Inquitez para tratar de reincorporarlos a la plantilla. También queremos hacer saber que si Inquitez se llegara a vender y se acabara con el proceso de liquidación, debemos recordar que es el mayor accionista tanto de Ecopet como del CER y del valor de las instalaciones, que en el año 2006 eran de 36 millones de euros. Creemos que hay suficiente dinero para poder pagar las indemnizaciones y no llevarlas a Fogasa. Esperamos haber explicado con detalles y brevemente lo que ha ocurrido con Inquitez S.A. de Andoain. Queremos dar las gracias a todos los trabajadores y trabajadoras que han apoyado al comité de empresa y que siguen apoyando las decisiones que se están tomando. Y queremos que en un futuro todo esto quede en una anécdota y podamos conseguir que si la empresa tiene una continuidad, esa continuidad pase porque los trabajadores sigan trabajando en una empresa por la que han luchado y una empresa que nos pertenece. Gracias.